Buena gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy pero muy bien. Hoy vamos a hablar al respecto de la apendicitis aguda, un tema súper importante y que siempre es pregunta de examen. Quédate en el video, vamos a ver los puntos más importantes. Ya sabes, prepárate tu mate, tu café, tu tereré, lo que quieras y acompáñame y vamos a arrancar con este tema súper fácil. Muy bien, para hablar de la apendicitis, primero lo más importante es saber qué es el apéndice. El apéndice es una prolongación del ciego, o también en algunos lugares lo van a encontrar como un divertículo. Este divertículo tiene principalmente una ubicación en el borde inferior de lo que vendría a ser el ciego y tiene una prolongación aproximadamente de 9 a 10 centímetros de longitud. Vamos a ver que este extremo que tiene el apéndice puede ser móvil y lo podemos encontrar en diferentes lugares. Dentro de las localizaciones, lo más frecuente es que sea retrocecal. Vamos a ver que dentro de la apendicitis, o sea de la inflamación de este apéndice, podemos tener una apendicitis de tipo aguda o una apendicitis de tipo crónica. Lo que vamos a ver hoy es la apendicitis aguda, que es la causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico. La inflamación del apéndice se da principalmente en pacientes masculinos menores de 30 años. ¿Se puede dar en mujeres? Sí, pero lo más frecuente es que se dé en hombres menores de 30 años y en un grupo etario principalmente de entre los 10 a los 20 años. Dentro de las causas más frecuentes de la apendicitis vamos a tener a la hiperplasia linfoide en un 65% de los casos, lo cual vamos a ver principalmente en los niños, y la obstrucción por fecalitos en un 35%, lo cual se ve principalmente en los adultos. Después tenemos, por ejemplo, los parásitos, como por ejemplo el Opsiurus, el Ascaris y las tenias, que también pueden obstruir el apéndice y generar una apendicitis. Otras, como la enfermedad inflamatoria intestinal, también pueden generar apendicitis. Pero la pregunta acá es, ¿qué es lo que pasa con el apéndice? ¿Por qué se obstruye o qué es lo que sucede una vez obstruido? Vamos a tener, como les dije hace un rato, una obstrucción del apéndice. Este apéndice obstruido, que puede ser por una hiperplasia linfoide o fecalito, va a generar, debido a que no se puede drenar su secreción, va a tener un aumento de la presión intraluminal. Ese aumento de la presión intraluminal va a generar una acumulación de moco. Esa acumulación mucosa va a provocar un mayor aumento todavía de la presión intraluminal, lo cual va a generar obstrucción a nivel de la linfa y a nivel de las venas del apéndice. Esta obstrucción venosa y linfática va a generar ¿qué cosa? Mayor inflamación, mayor éstasis de moco. Por lo tanto, va a generar un aumento en la proliferación bacteriana. Esta proliferación bacteriana, además de la inflamación, va a generar ¿qué cosa? Va a generar isquemia apendicular. Esta isquemia apendicular, como vemos acá en el esquema, se va a producir porque esa inflamación, esa distensión del apéndice, va a generar una obstrucción del flujo de la arteria que irriga al apéndice, de la arteria apendicular. Esta isquemia va a generar ¿qué cosa? Va a generar que el apéndice pueda infectarse debido a la proliferación que habíamos hablado anteriormente. Esa infección bacteriana va a generar posteriormente, si esto sigue evolucionando, una perforación del apéndice. De ahí vamos a tener que desde que empieza la apendicitis, vamos a tener diversas fases. Como hablamos al principio, vamos a tener una fase, una vez que se obstruye el apéndice, una fase denominada simple o catarral, o también denominada congestiva, donde vamos a tener una congestión del apéndice, hiperemia, o sea, aumento de la temperatura, y vamos a tener algunos exudados neutrofílicos. Nada raro. Pero si esto sigue evolucionando con el pasar de las horas, vamos a ir viendo lo que vendría a ser la apendicitis de tipo flemonosa, o también denominada fibrinosa, donde ahí ya tengo un aumento de purulencia. Después, en la fase gangrenosa, vamos a ver principalmente un absceso adentro del apéndice debido a la proliferación bacteriana, lo cual me va a generar focos de necrosis supurada. Y por último, la fase perforada es cuando se produce ya sea una peritonitis o un plastrón. O sea, ¿qué quiere decir? Se rompió el apéndice y volcó sus secreciones al peritoneo parietal. Entonces, acá la pregunta sería, ¿cómo va a estar el paciente en todos estos estadios? Porque es muy importante conocer la fase de la apendicitis para llegar al diagnóstico. Entonces, dentro de la apendicitis tenemos que saber que el paciente puede venir con dolor abdominal, con náuseas y vómitos, con fiebre y en el laboratorio con leucocitosis. Además puede venir también con hiporexia. El paciente, al respecto del dolor abdominal, va a tener algo denominado cronología de Murphy. Esta cronología de Murphy vamos a ver que se produce debido a que, como yo les dije al principio, el apéndice se iba a inflamar
Este apéndice inflamado, al aumentar la presión intraluminal, va a estimular ¿a qué cosa? Va a estimular al peritoneo visceral que lo recubre. Este peritoneo visceral está inervado por fibras de tipo C, que son fibras amielínicas, o sea que transmiten el dolor de manera difusa, de manera, digamos, mal localizada. Entonces el dolor, al principio, en las primeras fases, va a empezar acá, a nivel del epigástrico. O sea, va a ser un dolor mal localizado, acompañado de náuseas, de vómitos, pero va a ser un dolor que no podamos decir bien a dónde está. Con el pasar del tiempo, o sea, con el pasar de la evolución de la apendicitis, esta inflamación va a empezar a irritar ¿a quién? Va a empezar a irritar al peritoneo parietal, el cual está inervado por fibras de tipo alfa, o sea, fibras mielínicas, las cuales van a transmitir el dolor de manera bien localizada y en un sitio específico. Por lo tanto, nosotros vamos a ver que el paciente nos refiere que le empezó a doler en el epigastrio, o sea, acá arriba en la boca del estómago, y que después el dolor fue cambiando de localización y se localizó acá, en fosa ilíaca derecha. Eso es lo que se denomina como cronología de Murphy. Después vamos a tener que dentro de la apendicitis tenemos otra triada, que es la triada apendicular de Dieulafoy, que es una triada que nosotros encontramos principalmente en la fosa ilíaca derecha, o también en el punto de McBurney, que es la hiperestesia cutánea, o sea, el aumento de la sensibilidad dentro de la fosa ilíaca derecha, el dolor en la fosa ilíaca derecha y la contractura abdominal en ese lugar. Después, algo que tenemos que saber siempre y es muy importante son los puntos dolorosos en la apendicitis. Si yo, por ejemplo, hago lo siguiente, trazo una línea desde el ombligo hacia la espina ilíaca anterosuperior y la divido en 3 porciones, la unión entre el tercio externo y el tercio en medio me va a dar un punto que se denomina punto de McBurney. Después, en la unión entre el tercio interno y el tercio medio me va a dar el punto de Morris. Y después, si yo trazo una línea entre ambas espinas ilíacas anterosuperiores y la divido en 3, la unión entre el tercio externo, digamos del lado derecho, y la parte media, me va a dar el punto de Lanz. Vamos a ver lo siguiente. Si yo hago presión, por ejemplo, en el punto de McBurney y duele, eso se denomina signo de McBurney. Por otro lado, si yo al hacer presión no duele, pero al sacar, o sea, dolor a la descompresión duele, eso se denomina signo de Blumberg. Blumberg, y esto quédense siempre, Blumberg no es de apendicitis, no indica apendicitis. Blumberg indica peritonitis. Después vamos a tener otros signos, como por ejemplo el signo de Dumpy, el cual lo que hacemos es palpar la fosa ilíaca derecha mientras le pedimos al paciente que tosa, y ahí vamos a ver que hay dolor en fosa ilíaca derecha. Después vamos a tener el signo, por ejemplo, de Robson, donde nosotros hacemos una presión en la fosa ilíaca izquierda y lo que genera es, debido a toda la regresión del contenido gaseoso del colon a la fosa ilíaca derecha, genera dolor en fosa ilíaca derecha. O sea, comprimo fosa ilíaca izquierda y duele en fosa ilíaca derecha. Y por último tengo estos dos signos que son el signo del psoas ilíaco y el signo del obturador. El signo del psoas ilíaco principalmente se produce debido a que yo con el paciente en decúbito supino lo que hago es elevar el muslo derecho y lo que hago es que se toque, digamos, la coneurosis del músculo psoas con el apéndice inflamado. Y esto me dice que hay apendicitis, pero casi siempre un apéndice de ubicación retroperitoneal y retrocecal. Por otro lado, el signo del obturador, lo que hago es el paciente en decúbito dorsal, le flexiono la rodilla y lo roto hacia interno. Una vez que roto, lo que hago es tocar, digamos, el músculo obturador con el apéndice inflamado, lo cual va a generar dolor. Entonces ahí voy a tener apendicitis, digamos, que me sugiere, digamos, un apéndice de localización pélvica, principalmente. Entonces, ¿cómo yo estudio un paciente que viene con dolor abdominal y yo supongo que tenga apendicitis? A través de los criterios que ya les estuvimos hablando. Todos los puntos dolorosos, los signos clínicos que les describí, la cronología del dolor. Además, vamos a tener una escala que me sirve para hacer el diagnóstico, o por lo menos para hacer el diagnóstico de exclusión, que es la escala de Alvarado. Esta escala de Alvarado me sirve para hacer el diagnóstico de apendicitis. Si bien podemos encontrar también algunos datos como la neutrofilia y la desviación a la izquierda, principalmente los datos de la escala de Alvarado son clínicos. Acuérdense que dentro de los estudios complementarios que podemos pedir, el laboratorio es muy importante. La tomografía computada es el gol estándar para la apendicitis, o sea, para el diagnóstico. Puede ser contrastada como no, eso va a depender de lo que necesitemos en el momento. Y la ecografía es lo que más se suele utilizar para el diagnóstico de apendicitis, más que nada en pacientes mujeres embarazadas.
Y con eso, gente, terminamos la clase de hoy de apendicitis. Espero que les haya servido y espero que les haya gustado la dinámica de esta clase. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, ya saben, pueden dejar abajo en los comentarios. Y ya sabes, si te gustó el video, comentá, ponle me gusta, compartí con tus amigos y déjanos abajo cuál es el próximo tema que te gustaría aprender. Nos vemos la próxima, gente. Les mando un saludo grande. Hasta luego.